Bueno, gente, ¿están escuchando todo bien? Sí, profesor, buenas tardes. Villa María. Correcto. Bien, perfecto. Bueno, Profe, Villa hubo María. un pequeño inconveniente. Eh, Patricia Sopeto me dijo que no pudo subir por un problema este, de extensión del archivo, no había podido subir lo que sería el material de la primera clase y demás. En este momento iban a intentar hacerlo desde otro equipo, por las dudas el problema fuera del equipo. Así que el material de la clase de la clase de la semana pasada, y ahí también les dejo un trabajo de Samuelson, que algo vamos a mirar ahora. Rápidamente yo lo que quisiera es hacer una repasadita de 5 minutos de los principales puntos que vimos la clase pasada, como para ir reforzando eh, y remarcando. En primer lugar, habíamos ensayado un concepto de economía. A ver si me da bolilla. Segundo. Este, y los aspectos más importantes que tiene incluido el concepto de economía. Entonces, hablamos de una ciencia por el método que se utiliza para la formación del conocimiento, los recursos escasos que siempre tienen que estar presentes, el tema de los procesos de producción y distribución que son importantes, el concepto de eficiencia que va de la mano en cada razonamiento económico, y el tema del lado de la demanda, que es la satisfacción de necesidades. Estos conceptos están presentes y es la primera aproximación que tenemos en el tema de economía. Luego la posición de los autores clásicos, ahí les menciono a Adam Smith, pero también podemos considerar a David Ricardo con sus aportes, es decir, en aquella época cuál era el pensamiento económico dominante, el de inicio, el de arranque de la economía, y esta consideración respecto del lugar que debía ocupar el mercado y el lugar que ocupaba el Estado, digamos. Y cada vez que nosotros hacemos referencia a posturas en términos económicos que tienen una consideración alta respecto del mercado, decimos el Estado es el que está jorobando, hay que sacarlo del medio, ya sea por su tamaño, porque impuso regulación y esas regulaciones distorsionan los mercados. Después nosotros vamos a trabajar específicamente en el tema de los mercados, la oferta y la demanda, para meternos un poquito más. Si no me equivoco, eso lo vamos a hacer la clase próxima. Por ahora nos quedamos con una idea, que el mercado es una suerte de un lugar en donde se encuentran los que ofrecen producto y los que demandan producto. Cuando yo tengo una consideración desde el punto de vista económico de estos autores clásicos, ellos consideran que aquí la intervención del Estado se limita a permitir que se lleve adelante facilitar que se lleve adelante la transacción. No intervengo ni en la oferta ni en la demanda, pero bueno, tienen algunas características que después vamos a visualizar, que configuran en qué estaban pensando ellos cuando pensaban en un mercado, digamos, cuáles eran las características de ese mercado sobre el cual estos autores estaban basando sus primeras ideas, ¿no? Y este concepto de la mano invisible. Luego, les decía, mi criterio, hay que agregar un poco de información vinculada a lo que ocurre
Estos son posturas adoptadas por los economistas de nuestras latitudes, digo, América Latina, en donde intentaban encontrar una solución en los problemas económicos y decía que nuestros atrasos y demás tienen que ver con aspectos históricos, aspectos estructurales de cómo las comunidades como las nuestras se han ido conformando y esa estructuración en muchos casos podemos visualizarla aún hoy. Nadie duda que si pasea por las principales provincias, al menos del litoral, digo, de Santa Fe, Rosario, y me voy para el sur, provincia de Buenos Aires, sobre la costa, que fuimos un país pensado y estructurado para sacar lo que había dentro del continente y entregarlo al mundo. De hecho, un periodo de tiempo muy, muy largo, así fue estructurado nuestro país. Entonces, estos autores consideran, tengamos en cuenta la historia y demás, y agregamos como información en este otro filmina, qué pasó en 500 años de historia de nuestro país y qué estaba ocurriendo en el mundo, como para tener una visión temporal de cuando nosotros estábamos tratando de ver sobre los primeros pasos de la Organización Nacional, la Revolución de Mayo, allá las primeras etapas del 1800, ya los países líderes a nivel internacional había tenido lugar en sus países la primera revolución industrial, al menos, ¿no? Y nosotros en qué instancia nos encontramos, y también entender esto de que hay centros hegemónicos de poder que van marcando las líneas sobre hacia dónde va el pensamiento a nivel internacional. Son los países líderes, lo fue Inglaterra durante el periodo de la colonización, lo fue España, lo fue Inglaterra luego, durante Primera y Segunda Revolución Industrial, y lo es Estados Unidos a partir de la crisis del 30 en adelante, ¿no? Otro aspecto que son los factores que están afuera de mi país, que yo no manejo y que son factores exógenos, externos, y que van a tener impacto en lo que ocurra. O sea que yo me voy a basar en la teoría, voy a estudiar conceptos teóricos, pero si yo quiero encontrar una aplicación de esas ideas y quiero relacionarlo con lo que pasa en el país hoy, hace 10 años, hace 20, hace 30, tengo que tener en consideración también como dato qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Si sigo un periodo más, bueno, aquí teníamos un poco más de información y ya más vinculada a los últimos 100 años, en donde aparece Primera y Segunda Guerra Mundial, aparece la crisis internacional de 1930, la crisis del petróleo a mediados de los 70, la crisis de la deuda en América Latina, el consenso de Washington, la crisis internacional del 2008, lo que se identifica como la década perdida en América Latina, digamos, todas estas cuestiones que han ocurrido en el mundo y que impactaron en la organización de nuestro país en términos de sus posibilidades de producción, de sus posibilidades de venta al resto del mundo, ¿no? En el mismo proceso, yo como para marcarles un poquito uno de los problemas que tiene que ver con el mal funcionamiento macroeconómico de la economía, le marqué uno que es la pérdida de valor del peso, ¿no? Todos los cambios de moneda, desde el peso nacional hasta la fecha con sus 13 ceros, y ahí identifiqué algunas crisis como el Rodrigazo, con una devaluación importante y una inflación también muy importante, la crisis de la hiperinflación del año 89, a lo que podríamos agregar la del año 2001 y la del año 2008, y quizás en algunos años incorporemos a estos años que estamos viviendo como
un periodo de fuertes ajustes, con tasas de inflación importantes, tasas de modificación del tipo de cambio también muy importante, y bueno, queda reservado al futuro, cómo termina esta película. Pero nuevamente aquí la visión de que lo que ocurre afuera nos puede afectar, y también otra idea que trato de transmitirle es en distintos colores, de acuerdo a esto es el criterio de un trabajo de Ferrucci, les decía, en donde yo voy ubicando los modelos nacionales distribucionistas en versiones fuertes y moderadas, desde la época del 30 en adelante hasta nuestros días, y aquellos periodos en donde tenían más en mente o en consideración las ideas de los economistas clásicos, liberales, en donde estaban pensando en que no nos iba bien por culpa del Estado, digamos, o por su tamaño, o por su intervención, y entonces cambiábamos de política. Aquí el mensaje más claro que me gustaría dejarle es la cantidad de cambios. A mí, digamos, no es objeto de esta materia, digamos, que nosotros podamos evaluar la calidad de las políticas implementadas, porque estamos en una etapa muy inicial. Simplemente les dejo como idea que esos lineamientos que cada gobierno plantea en cada momento en la historia supuso que el camino correcto era uno que era diametralmente opuesto al del gobierno anterior. Entonces, simplemente esto como idea, ¿no? Y que eso se ha producido en una innumerable cantidad de situaciones. Y las direcciones son diametralmente opuestas, y no es algo que ocurra en estos días, sino que viene ocurriendo ya hace por lo menos los últimos 100 años, ¿no? Bien, hasta allí estamos con este primer trabajo. Ahí le agregué un trabajo de Samuelson, que un autor en economía, en donde vamos pasando ahí en las primeras páginas algunas de las cuestiones que yo les he ido mencionando, los problemas de la economía, las posibilidades tecnológicas de la sociedad. Bien, y uno de los puntos allí refiere a los factores de la producción. Nosotros siempre vamos a hacer referencia a los factores de la producción. ¿Cuáles son aquellos factores que permiten llevar adelante un proceso productivo? Identificamos la tierra, el trabajo y el capital. Cada vez que pensemos en el capital a los fines de economía, nosotros vamos a pensar en el equipamiento, en bienes durables de producción, en una máquina estamos pensando. Si tenemos una panadería, entonces yo estoy pensando en la amasadora. Cuando pienso en el capital, estoy pensando en el trabajo humano, cuando me refiero al factor trabajo, y luego recursos naturales en el caso de la intervención de la tierra en el proceso de producción. Entonces nosotros vamos a encontrar que en distintas actividades la participación de cada uno de estos factores es diferente. Entonces, cuando yo estoy analizando un proceso productivo, por ejemplo, un aserradero, y yo, ¿qué me imagino? Mucha gente trabajando y algunas máquinas importantes, como una máquina de cortar, una máquina de cepillar y demás, pero que en sí la presencia de las maquinarias no es tan importante respecto del peso que sí tiene la cantidad de gente que está trabajando en el lugar. Entonces, cuando yo pienso en ese tipo de proceso de producción, tiene más presencia el trabajo
que el capital. Y cuando yo estoy analizando una industria, por ejemplo, petroquímica, que a partir del petróleo y de un proceso de producción en el petróleo obtiene productos derivados, aceites, combustibles, etcétera, o plásticos, ese proceso industrial tiene una menor participación de gente, sí un mayor nivel de capacitación esas personas y sí seguro una presencia de maquinarias y equipos por un valor muchísimo mayor que el proceso productivo el aserradero. Entonces, estas tres variables, estos tres factores que permiten que con la organización del empresario se lleve adelante un proceso productivo, me permiten mirar a cada una de las actividades de distintas maneras. Entonces, una persona que se dedica a la producción de software y tiene un lápiz negro y una resma A4 y lo que él vende es su experiencia, su creatividad, su imaginación y hace un desarrollo de un software y lo vende al mundo y ¿cuál es el valor más grande? Ahí no tengo ni una máquina, no hay una empresa, pero estamos vendiendo una actividad productiva, sí hay horas de trabajo, hay una actividad, un servicio, ya no es un bien, estoy pensando en un servicio. Y ahí lo más importante, ¿no?, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo que está vendiendo. Entonces, cada vez que nosotros miremos una actividad productiva, tenemos que hacer este cruce de considerar cuáles son los factores de la producción. Eso es una cuestión que quería resaltarles hoy. Bien. Otro punto que necesito que avancemos y en esto del concepto de la eficiencia, vamos a tratar de encontrar aquí dos conceptos, tanto el de eficiencia como el del costo de oportunidad, ¿no? A ver, vamos a traerlo a cosas más cotidianas. Si ustedes calculan, cada uno de ustedes, cuánto gana por mes, por semana, no sé cómo están remunerados, por quincena, pero vamos a suponer que la mayoría son asalariados y que cobran por mes. Entonces, también van a saber qué cantidad de horas de trabajo ustedes aplican en cada mes. Entonces, nosotros podemos imaginar que no sé, una persona semanalmente anda en el orden de 35, 40, y en algunos casos un poco más, horas de trabajo semanal. En consecuencia, en el mes estará en 180, 200 horas de trabajo y que cobrará un sueldo que quién sabe Dios cuál será. Pero de dividir esa cantidad de horas de trabajo por el sueldo, por la cantidad de horas de trabajo, puedo identificar cuánto gano por hora. Y si ustedes lo llaman por teléfono y le dicen, bueno, vos ganás 10 pesos por hora, siguiendo esta mecánica de cálculo, o 100 pesos por hora, no lo sé, vamos a suponer 100 pesos por hora, yo te ofrezco que trabajes unas horas más los días sábados y te ofrezco el mismo valor que el valor hora que ustedes ya cobran actualmente. ¿Cuál va a ser el razonamiento? Y ahí me gustaría escuchar a algunos de ustedes cuál sería el razonamiento que ustedes llevarían adelante frente a esta propuesta. Yo les digo, actualmente no trabajan los sábados y les estamos haciendo un ofrecimiento para trabajar los sábados 4 horas en la mañana del día sábado, a un valor hora de trabajo igual al que ustedes actualmente cobran. Bien,
¿quién me tira una primera idea sobre cómo lo razonaría el tema? Si toman o no la propuesta, si le parece mucho o poco, y qué elementos tienen en cuenta ustedes a la hora de decidir. Por ahí se podría tener en cuenta Esperá. la Hola. necesidad de descanso. Un segundo que se me está generando una pequeña interferencia y no puedo escuchar. ¿Quién está hablando? Paraná. A ver, ¿hay algún problemita ahí tecnológico que me rebota un montón? Yo no alcanzo a escuchar quién está hablando. Sí, tenemos problemas con la transmisión. Sí, ¿podrían identificarse quién habla? Facultad Regional Paraná. Facultad Fabián. Regional Paraná. Hola. Sí. Por ahí lo que podríamos tener en cuenta, como para Sí. aceptar o no, es la carga de familia que podemos tener, la necesidad de descanso, y ya está fincado nuestro de que como vendría a ser hora extra, el precio debería ser mayor. Claro, claro, muy bien, muy bien. Y si es un sábado, por la normativa que regula nuestra actividad, se puede cobrar un poco más que el valor hora de trabajo que yo tengo durante la semana. Bien, perfecto, ese es un primer dato. Y también tengo Eso que tener deberías tener también en cuenta la necesidad que vos tengas de incorporar mayores ingresos. Correcto, también voy a tener en cuenta mis propias necesidades, en qué momento yo me encuentro de mi vida laboral y si necesito plata porque la familia es grande o por lo que fuera, o porque estoy detrás de algún proyecto, un viaje, una inversión en mi casa, lo que fuera, ¿no es cierto? Sí, o sea, tengo en cuenta mis necesidades, tengo en cuenta lo que me pagan. Bien. ¿Qué más tengo en cuenta? ¿A alguien se le ocurre tener en cuenta algo más que no sean mis necesidades? Bueno, pero todo, acá Resistencia hablamos, profe. Resistencia, hola. En mi caso, digamos, si me ofrecen, lo pensaría. Ajá, correcto. ¿Y qué elementos tendrías en cuenta a la hora de pensarlo? A ver, que mencionó el amigo de Paraná, que no alcancé a pescar bien el nombre. Fabián. Fabián de Paraná dice que tendría en cuenta sus necesidades personales, tendría en cuenta también cuánto se me paga, que es si respeta un poco el convenio de trabajo, que implica que los sábados se paga un poco más la hora de trabajo, un 50 o un 100% más. Bien, y ahí de Resistencia, ¿quién estaba hablando? Edgardo, bueno, ¿y vos qué le agregás, Edgardo, a esto? Ahora ya me olvidé un poquito. Ya te olvidaste, Edgardo. No, digamos, porque yo estábamos en la oferta y la demanda, porque esta Te escucho muy bajito, Edgardo, ¿eh? Si yo te escucho bajo... O sea, yo creo en la oferta y la demanda. Si yo soy Sí. el que pido, y por ahí me bancaría eso. Total, yo necesito hago un replanteo, digo, y los sábados generalmente no hago nada. En vez de estar en mi casa y que mi mujer me haga, Trabajar, no sé, colgar cuadritos, arreglar la cocina, la canilla, digo, me gano unos pesos. Claro, Y bueno, muy bien. pero si no, por supuesto, intentaría también la parte de los convenios, digamos, hora extra Sí, son sí, un sí. 50% más. 50% más. Como dijo el compañero, es de acuerdo por ahí me hace falta, estoy pagando Sí, te no hace sé, plan de un auto Correcto, y correcto. agarro viaje. Muy bien, muy bien. Bueno, acá lo que... También hay que tener en cuenta, perdón, Villa María, también hay que tener en cuenta si la universidad necesita a personal capacitado para el área.
No, sí, pero Estoy en condiciones de hacerlo. la idea es pensarlo en términos absolutamente egoístas y personales. En este momento no me pongo del lado de la universidad, si la universidad necesita o no, sino qué me lleva a mí y qué elementos tengo en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Ya vimos, repaso, que es importante considerar en qué situación me encuentro yo, personalmente, si estoy necesitando o no de ese dinero, ¿sí? Y si me van a pagar lo que establece el convenio, que es 1,5 veces, digamos, el valor hora de normal, ¿sí? ¿Qué más le agregarías vos? Profe, de resistencia. Sí. Yo creo que un parámetro a tomar o tener en cuenta son derechos y obligaciones. Sí. O sea, ¿qué derechos voy a adquirir y qué obligaciones voy a adquirir y qué derechos voy a tener sobre esas obligaciones? Correcto. Si yo tengo una cierta cantidad de obligaciones que también van a superar a mi derecho de horas, o sea, si en lugar de trabajar las 7 horas, tengo que trabajar 9 horas para ganar el mismo dinero, Sí. tengo que trabajar esas horas extra y no me la pagan o me la pagan. Sí. Creo que en los derechos y obligaciones de cada labor está la oferta y la demanda. Está bien, sí. A veces, bueno, ya vamos a agregar ahí algunos conceptos. Primero, uno de los conceptos tiene que ver con, cada vez que nosotros hablamos de oferta y de demanda, ustedes tienen que tener en cuenta que eso se aplica solo en determinadas circunstancias. Cuando está pensada la oferta, la demanda y la forma de la curva de oferta y de demanda, solo eso está pensado, nosotros lo aplicamos para todo tipo de actividad. Pero a veces la cantidad de oferente o la cantidad de demandante hacen de que nosotros no estemos frente a una situación de lo que se denomina técnicamente como mercado de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta solo se da cuando la gente que forma parte de la oferta y de la demanda, ninguno en forma individual domina ese mercado, y todos tenemos las mismas chances. Entonces yo tengo que estar en una situación de igualdad respecto de mi capacidad de competir en ese mercado, y a veces esto no ocurre así. Cuando yo voy a pelearme con algún organismo público y demás, a decirle o que me cobran mucho esto, aquello, o que me facturaron mal, o que el servicio fue mal, o cosas por el estilo, y ahí no podemos hablar necesariamente de un mercado en donde yo tengo la misma capacidad de negociación de con quien está sentado frente mío. Porque posiblemente que está sentado frente mío tiene una capacidad muchísimo mayor. Entonces mi capacidad de negociación es muy pequeñita. En economía solo se puede utilizar este concepto de mercado cuando las capacidades son iguales. Yo tengo ninguno en forma individual domina ese mercado. Entonces solo ahí se aplica este concepto de mercado de competencia perfecta. De lo contrario, no se aplica este razonamiento que todos permanentemente usamos de oferta y demanda, de oferta y demanda. Bueno, yo les quería hacer reflexionar sobre un caso concreto, que es que le ofrezcan trabajar unas horas más. Porque hay una herramienta muy utilizada en economía que se denomina costo de oportunidad. Y en general la evaluación que se efectúa de los bienes tiene que ver con aquello a lo cual yo renuncio. ¿A qué estoy renunciando yo si voy a trabajar unas horas más? El amigo de Resistencia, como lo están medio corriendo de la casa, me dijo que el sábado a la mañana no le preocupa mucho, porque si se queda en la casa es peor, entonces se va a laburar. Pero supónganse que esto del sábado a la mañana se extienda también al sábado a la tarde, y también al domingo a la mañana, y también al domingo a la tarde. ¿Con qué me estoy quedando yo? Con muchas horas de trabajo y con pocas horas de descanso.
Entonces, en la medida en que mis horas de trabajo suben, no lo pueden hacer en forma indefinida, aún en el supuesto de que a mí me den la posibilidad de trabajar todo lo que yo quiera y que me las paguen como corresponde, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que está establecido. Otro de los compañeros hacía referencia a los derechos y a las obligaciones, ¿no? Vamos a suponer que el empleador cumple con lo que son mis derechos, digamos, ¿no? Y me paga de acuerdo a la ley. Pero hay otra cuestión que está en juego ahí, que es cuántas horas de descanso me quedan. Si yo trabajo 8 horas por día, me quedan 16 horas de no trabajo. Y si yo voy aumentando la cantidad de horas de trabajo diaria, va a llegar un punto en donde voy a tener más horas de trabajo que horas de descanso. Al margen de las cuestiones biológicas, yo lo que voy a hacer en la medida en que trabaje una hora más, de 8 paso a 9, de 9 paso a 10, de 10 paso a 11, en la medida en que yo voy subiendo en la cantidad de horas de trabajo, voy achicando la cantidad de horas de descanso. Y en consecuencia, la valoración que yo hago por cada hora de descanso que yo voy perdiendo porque trabajo más horas, cuando paso de 8 a 9 a lo mejor no es tan complicado. Cuando paso de 9 Profesor, a 10, ¿sí? Disculpe, de Paraná, Enrique. Sí. Eso es lo que está explicando usted, es una teoría donde en nuestra cultura de economía es el trabajo está primero y nuestras posibilidades no de disfrute, sino de descanso van en contra. Y si se suma más trabajo, como decía usted, lo que va a sumarse es que el trabajo va quitando salud. En el fin de tiempo, eso es lo que pasó en el siglo XVIII y en el siglo XIX, hasta que llegó el siglo XX, que hicieron una media en todos los sindicatos y que todos conocen, ¿no? Pero en sí es una cultura así del trabajo. Nosotros culturalmente tenemos la visión de trabajo y obtención de los requerimientos que tenga cada persona. Sí, Enrique, eso es así, eso es cierto, lo que vos estás diciendo. Todo este tema tiene que ver con cuestiones culturales. Pero yo digo, un momento, yo dejo al margen la cuestión cultural de lo que es correcto, de lo que no es correcto, o de lo que hace la gente de mi edad, o de mi entorno, o la gente que yo conozco, si yo soy albañil, otros compañeros que son albañiles, si yo soy enfermera, otras compañeras que son enfermeras, etcétera. Entonces, uno se va adaptando a lo que hacen la gente en el mismo momento en que uno está viviendo. Y hoy, a lo mejor, culturalmente no esté tan mal esto de trabajar, después podemos discutirlo, eso abre para un debate muy muy largo, que a lo mejor no podemos nosotros por ahora llevarlo adelante, pero toda una discusión vinculada a cuántas horas son lo necesario, o si el problema no será cuánto vale mi hora de trabajo, ¿no es cierto? Que por esa razón yo estoy pensando en más horas de trabajo. Pero ahora yo me aíslo un poco de todas estas cuestiones y digo, quiero una herramienta técnica que me permita a mí medir cuánto vale mi hora de trabajo. ¿Sí? Profesor, disculpe. Sí, por favor, ¿quién habla? César de Paraná también. César, pero hay un hecho también, que a medida que vamos aumentando las horas de trabajo, también nuestra productividad va a ser menor, porque al no tener las determinadas horas de descanso, de poder renovar energías, llega el momento que lo que yo produzca va a ser menor en porcentaje. Sí, también es cierto lo que agrega ahí el amigo César de Paraná, es así. También va a influir, yo
cuando trabaje la 9ª hora seguramente no voy a tener las mismas pilas que las primeras horas, cuando trabaje la 10ª hora seguramente no produzca más, pero a mí me gustaría concentrarme estrictamente en el proceso de toma de decisiones, es decir, qué les está pasando a ustedes adentro a la hora de decidir agregar o no 1 hora más de trabajo. Hay un momento en donde yo tomo en cuenta cuánto vale mi hora de descanso, porque si yo tengo poquitas horas de descanso, la valoración es mucho mayor, es mucho mayor. ¿Por qué? Y porque me quedan pocas horas de descanso. Si yo tengo muchas horas de descanso, no hay ningún problema en sumar 1 hora de trabajo, porque el impacto no es tan fuerte. El impacto empieza a ser fuerte cuando yo ya estoy trabajando al límite de mis posibilidades, ¿no? Muchas horas semanales, muchas horas diarias, ¿y eso qué hace? No, yo la verdad que por más que me paguen recontra bien, si el convenio dice un 50 más y ustedes me pagan el doble o el triple, yo voy a haber un punto en donde voy a decir, no, mira, aumentame lo que vos quieras, pero yo no puedo trabajar más horas porque necesito descansar, quiero ir a pescar, quiero ir a pasear, quiero hacer cualquier otra cosa que no sea trabajar. Entonces hay un punto en donde la valorización de la hora de trabajo va a guardar relación con lo que yo pierdo, con lo que yo dejo de tener o dejo de hacer. Entonces, eso se llama en economía costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el valor a lo que yo renuncio. Yo cuando trabajo 1 hora más, ¿a qué estoy renunciando? Y en primer lugar, renuncio a 1 hora de descanso. Esa hora de descanso, si yo tenía mucha, tendrá un valor alto. Y en cada persona, la valorización también va a tener que ver, también, como mencionaron uno de los amigos de Paraná, con cuestiones culturales, con cuestiones de un determinado momento de la historia, en donde a lo mejor, bueno, los siglos pasados era más común trabajar hasta prácticamente perder la vida, ¿no es cierto? Después se concluyó que había que hacer un equilibrio entre las horas de trabajo y la salud. Pero a los fines de este pequeño y primer razonamiento que yo quiero hacer es introducir el concepto de costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es una herramienta muy utilizada en economía y sirve para valorar aquello que yo estoy dejando de lado a la hora de tomar una resolución. Por ejemplo, si yo tengo que decidir en mis vacaciones, ¿sí? En mis vacaciones aquí no hay trabajo. Tengo que decidir, estoy en las vacaciones y decido entre ir al teatro o ir a la playa. Puedo hacer las dos cosas juntas si tengo solo una tarde libre y tengo que decidir en que o voy a la playa o voy al teatro. Y no lo puedo hacer. Y son dos cuestiones que me agregan bienestar, ambas. Las dos me gustan mucho, pero si yo tuviera que ponerle un precio a cuánto me cuesta a mí ir al teatro, y quizás no esté vinculado con el precio de la entrada al teatro, sino esté vinculado con una cuestión, ¿cuánto vale para mí no ir a la playa? Porque si para mí ir a la playa era muy importante, entonces posiblemente no vaya al teatro, porque el valor que yo le asigno a una cosa es mayor que la otra. Entonces, permanentemente, a la hora de tomar decisiones, nosotros vamos a tener en cuenta el costo de oportunidad. Y este mismo costo de oportunidad se aplica y se replica en cosas muy complejas, muy avanzadas. Nosotros podríamos decir que ¿cuál es el costo para una economía, por ejemplo, de decidirse por un modelo productivo que abra la economía y que no tenga desarrollo doméstico de la industria, de lo que fuera? Bueno, si yo hago una cuestión, se afectan, abro la economía, se afecta la industria nacional, digo, bueno, estoy perjudicando. Entonces, a la hora de hacer esas valorizaciones, yo le voy asignando
costos a cada una de mis decisiones que guardan relación con a lo que estoy renunciando. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esta cuestión. Yo se lo reduje al ejemplo del trabajo porque por ahí uno puede incorporarlo o internalizarlo con mayor facilidad. Hay un ejemplo, no sé si están viendo todo correctamente la pantalla, en el trabajo que les decía de Samuelson y Nourdas, en este material que le estoy dejando, se llama Frontera de las Posibilidades de Producción, ¿no? Y ahí ustedes tienen distintas posibilidades. ¿Están viendo todos esta pantalla que yo estoy mirando? ¿No? ¿Ustedes nos tienen a la vista? Sí, profesor. Sí, nosotros sí. Nos vemos ahí en su pantalla, pero... No, correcto. No si están viendo mi pantalla específicamente. Si ustedes están accediendo a una pantalla que tenga en su imagen un libro y un texto en particular. En Paraná también... No. Sí, Paraná sí está bien. Está bien. Sí, Resistencia... Sí. Sí, bueno, a ver, por favor, levánteme la mano que no está viendo. Yo veo un montón de pantallitas chiquitas. ¿De dónde son los amigos que no están viendo la pantalla? No, somos de Villa María, pero tenemos el equipo roto y solamente lo vemos a usted con el equipo que nos Ah, qué bacana. ¿Y ustedes me están viendo en este momento de costado? ¿O de frente? Sí, lo vemos a usted de frente costado. Y a la pantalla de costado. Y no alcanzamos a distinguir lo que hay en ella. Bueno, vamos a tratar de ser lo más explícito para los amigos de Villa María también, de manera de que ustedes tengan el material. Bueno, ahí que estamos viendo, ¿no? Y atado a este concepto, a estos conceptos, o los primeros conceptos sobre economía. Entonces, hay una pequeña tabla, y ahí tengo diferentes posibilidades de producción. Entonces yo imagino un país con distintas alternativas. Esas alternativas son A, B, C, D, E y F en cuanto a posibilidades de producción, ¿sí? Esas son las posibilidades o chances de producción. Y yo puedo optar por producir... en la primera columna tengo mantequilla, dice 0 unidades, medido esto en millones o en miles de libras, y tengo la posibilidad de producir armas, digamos, como país. Si yo fuera el país que tuviera que elegir qué hago, y yo tengo distintas combinaciones de opciones. Si produzco armas, puedo llegar a producir 15 armas y ninguna unidad de mantequilla. Si por el contrario empiezo a incorporar unidades de mantequilla que van de 0 a 5, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, voy creciendo en términos de cantidad de unidades de mantequilla con los recursos, con todos los recursos de que dispongo como país. Yo puedo producir desde 0 hasta 5, pero ¿eso qué implica? Que en la medida en que yo produzco más mantequilla tengo que ir renunciando a la producción de armas, porque hay una parte de mis recursos que tengo que aplicarlo a esa producción de armas, como ustedes están visualizando allí, Entonces, las armas evolucionan de 15, 14, 12, 9, 5 o 0. Quiere decir que yo para producir 5 unidades de mantequilla no me quedan recursos disponibles para producir nada en términos de armas. Entonces, ahí tengo distintas combinaciones de uno y otro
producto, siempre pensando en que está presente el concepto de escasez, de que yo tengo que decidir entre distintas combinaciones y que a su vez cuento con una restricción. ¿Yo puedo producir la cantidad que se me ocurra de mantequilla? No, puedo producir hasta 5. ¿Por qué? Y porque tengo una restricción. Una restricción como tenemos cualquiera de nosotros, que tiene que ver con nuestro sueldo, por ejemplo, con nuestro ingreso. Yo puedo gastar muchísimo más de lo que gano y no, tengo un límite, ¿no? Tengo un límite que está relacionado con lo que yo gano. Este es el razonamiento que estamos tratando de aplicar en este concepto de frontera de las posibilidades de producción. Bien, y ahí tenemos unos gráficos, a la gente de Villa María les cuento que lo que estamos viendo es la representación gráfica de cada una de esas combinaciones. Nosotros tomamos lo que se denomina un eje cartesiano, es decir, un cuadrante en donde en uno de los ejes, en un costadito ponemos la cantidad de armas y en el otro costado ponemos la cantidad de mantequilla, ¿sí? Entonces ahí podemos ver las opciones extremas. Si yo produzco armas y solamente armas, quiere decir que no produzco nada, ninguna unidad de mantequilla y solo produzco armas, estoy en el punto del gráfico identificado con la letra A. En ese punto, ¿qué combina? 0 unidades de producción de mantequilla, 15 unidades de producción de arma. Bien, empiezo a avanzar, avanzo 1 unidad de mantequilla y salto al punto B. Eso implica que yo comienzo a disminuir mi cantidad de arma. Y ahí paso a 14 y así voy siguiendo con cada salto, hasta que llego al último punto, que es el punto F, en donde yo produzco armas. No, produzco solo mantequilla. ¿Cuánto? 5 unidades. Entonces, si yo uno los puntos A, B, C, D, E, armo lo que se denomina una curva suave que conecta todos esos puntos, que se identifica como la frontera de las posibilidades de producción. Y el concepto allí me indica la cantidad máxima de producción que yo puedo obtener en una economía, dado un determinado conocimiento tecnológico y dado la cantidad disponible de insumos, Entonces la frontera representa ese menú de bienes y servicios disponible para una sociedad. Y ahí podemos encontrar en esa frontera, ¿hasta ahí se comprende lo que significa este gráfico? ¿Están entendiendo un poquitito de qué estamos charlando? Sí, profesor. Sí, bueno. Perfecto, entonces yo tengo la representación gráfica y también puedo jugar con elegir un punto que no sea ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, ni F, y elegir otro punto. Por ejemplo, si yo elijo el punto U, que está adentro de esa línea, ese punto U que está adentro de la línea implica que yo tengo una determinada combinación, que yo produzco 6 unidades de arma y 2 unidades de mantequilla. Ahora bien, ¿me alcanzan los recursos de los que yo dispongo? Sí, me alcanzan y me sobran, porque yo puedo producir, si eso está ubicado en el punto 2 de unidad de mantequilla, en lugar de producir 6 armas, tengo posibilidad de producir 6 armas más. Es decir, yo podría irme hasta el punto C, en donde produzco 2 unidades de mantequilla y 12 unidades de armas. ¿Sí? Quiere decir que ese punto U no hace uso máximo de mis cantidades, dado
determinado conocimiento tecnológico y una cantidad disponible de insumos. Yo estoy utilizando por debajo de mis posibilidades. Ese punto, ¿cómo se denomina en economía? Un punto de ineficiencia. ¿Por qué? Porque hay recursos no utilizados. Yo soy eficiente cuando estoy eligiendo una combinación que busca el máximo en términos de posibilidades en la combinación de factores productivos. ¿Ese punto está en el máximo de mis posibilidades de producción? No, está por debajo. Entonces cualquier punto que esté por debajo de esta curva que nosotros terminamos de armar, va a ser un punto de ineficiencia. Ahora bien, vamos a pensar en el punto I, que está por arriba, por afuera de esa curva que nosotros terminamos de armar. Ese punto I va a ser un punto que yo no puedo alcanzar. No puedo alcanzar de acuerdo ni aún produciendo al máximo, porque eso va más allá del máximo. Va más allá del máximo. Es como si yo quisiera producir solo mantequilla y quiero producir más de 5 unidades. Nosotros ya vimos en la tabla que el máximo en términos de producción de mantequilla es 5. Y ese punto I combina cantidades de armas y de mantequilla que están por arriba, por ejemplo, del punto D. En el punto D yo combino 9 armas y 3 unidades de mantequilla. Pero el punto I, ¿dónde está? I está más cerca del 4. ¿Puedo, produciendo 9 armas, producir 4 unidades de mantequilla? No, no puedo. El máximo que yo podía es la frontera de posibilidad de producción. Y esa está indicada en el punto D. Ese punto D me dice el máximo posible. Lo mismo que el punto E, que el punto F, que el punto C, que el punto B y que el punto A. Eso es el máximo posible, de acuerdo a lo que yo dispongo. Y yo voy eligiendo combinaciones. Los saltos, cada uno de estos saltos, a mí me implican que yo estoy renunciando a algo. Si yo salto del punto F al punto E, ¿qué estoy renunciando? Estoy renunciando a producir una unidad de mantequilla. ¿Y cuánto produzco más? Y produzco 4 unidades de armas. Porque salto de 0 a 4 o a 0 a 5. En ese punto. Entonces, cuando yo voy del punto F al punto E, pierdo una unidad de mantequilla para obtener 4 unidades o 5 unidades de arma. Eso tiene que ver con el costo de oportunidad, a lo que yo renuncio. ¿Cuánto vale entonces 4 unidades de arma? Y vale una unidad de mantequilla, algo que fui perdiendo. Y yo voy subiendo en mi escala y cada salto me va a ir determinando mis costos. ¿Cuánto renuncio a la hora de obtener una unidad del otro bien? Bueno, esto es un concepto muy utilizado en economía. Y ahí podemos analizar en el siguiente gráfico la frontera de las posibilidades de producción de países pobres, la frontera de posibilidades de producción de países ricos, como serían, ¿no? Saltos mayores, en donde yo combino necesidades de bienes de lujo, posibilidades y de alimentos, ¿no es cierto? Con una mayor presencia en ambas necesidades, sociedades urbanas, sociedades rurales y sobre todo lo que significa un salto en términos de producción. Ahí podemos ver en este gráfico qué es lo que ocurre cuando yo voy incorporando, por ejemplo, saltos tecnológicos. Cuando yo agrego saltos tecnológicos,
¿qué estoy pudiendo hacer? Y estoy pudiendo producir más de los dos bienes, tanto manteca como armas. Puedo producir más de los dos. ¿Cuándo puedo producir más de los dos? Cuando mi país creció, cuando hubo incorporación de tecnología que permitió que el proceso de producción de uno fuera más eficiente y me libera recursos para utilizarlos en otro proceso de producción. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos saltos muy grandes de eficiencia, por ejemplo en el sector agropecuario, y eso implica que me libera recursos, que me libera la posibilidad de aplicar recursos, por ejemplo, a una actividad industrial. En ese caso. ¿Cuándo se logra esto? Bueno, cuando hay incorporación de inversiones, cuando hay saltos tecnológicos, entonces mi frontera se aleja y eso me permite a mí obtener más de todos los bienes y no obtener más solo renunciando a otro bien, como en el caso que veíamos de la frontera de las posibilidades de producción en general. Bien. Ahí tienen el concepto de costo de oportunidad que se lo estoy mostrando en la pantalla del libro de estos autores, Samuelson y Nourdas, ¿no? Y define que la vida está llena de decisiones y como los recursos son escasos, siempre se debe pensar cómo gastar nuestro ingreso o nuestro tiempo limitado. Hoy hablábamos del tiempo, ¿no? Y cuando elegimos entre estudiar economía, comprar un auto, ir a la universidad, debemos considerar cada caso cuánto nos cuesta la decisión en términos de las oportunidades que dejamos, ¿no? Esto que hablábamos recién. Entonces, el costo de la alternativa a la que se renuncia se denomina el costo de oportunidad de esa decisión, ¿no? Y cuando estamos analizando este concepto de frontera de las posibilidades de producción, ahí lo vemos con mayor claridad, ¿no? Para producir más armas, sí o sí tengo que producir menos mantequilla, Bueno, estos conceptos son los que quería marcarles hoy, tanto costo de oportunidad como frontera de las posibilidades de producción. Y ya vamos a ir agregando ahora otro trabajo más para el rato que nos va quedando de tiempo. Pero por las dudas, no se me están durmiendo, ¿no es cierto? Miren que ahora está re lindo, hay un vientito, está fresco, están todos despiertos, ¿no es cierto? En Venado Tuerto, ¿están despiertos? Están abrigados como si estuvieran nevando en Venado Tuerto. Ah, se levantan. No, no están tan abrigados. No, me parecía de lejos nomás. Me parecía de lejos. ¿Hace frío en Resistencia? No tanto. No tanto. Muy bien. No, bueno. Y en Venado hace frío, sí. Ahí la chica no se anda con el control remoto, me apaga, me prende, no sé qué hace. Hola. Bueno, perfecto, no se están durmiendo entonces. Seguimos nomás. Bien. Bueno, perfecto. Ahí tenemos otro concepto en este trabajo que está ahí en otro color, que es la eficiencia productiva, que se logra cuando una economía no puede producir más de un bien sin producir menos de otro. Esto implica que la economía se encuentra en su frontera de las posibilidades de producción. Yo solo cuando estoy en la frontera, no puedo producir una unidad más de un bien sin producir una unidad menos del otro. Entonces, ahí se utiliza estos conceptos de frontera, de eficiencia y de costo de oportunidad. Usamos para todos estos conceptos, ¿no? Bueno, y al final hay una hojita que a ustedes les va a permitir resumir el capítulo y
mirar un poquito todos los temas que estuvimos viendo hasta acá en esta hoja de síntesis. Bien, vamos a seguir adelante. Profe, ¿todo esto lo sube al campus? Perdón, no escuché, ¿cómo? ¿Todo esto ya está subido al campus? Sí, todo esto yo lo envié hoy a la mañana, pero hubo una pequeña dificultad a la hora de subirlo. Me prometieron que lo resuelven hoy a esto. Todo esto que yo le estoy dando va al campus, tanto el PowerPoint primero que les mostré hoy y que completamos de la clase pasada, como este trabajo de Samuelson, todo va al campus. Gracias. Bien, ahora vamos a ver otro trabajo. Si ustedes me dan un minuto, yo voy a tratar de abrirlo. Muy bien. Esto tiene que ver con el esquema circulatorio, un tema que vamos a ir agregando, y acá está el paso previo a entrar a analizar el tema de los mercados y la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos dentro de los agentes económicos, ahí uno de los cuadrados en color azul, rectángulo indica economías domésticas y las empresas, Entonces, la vinculación entre las familias, la economía doméstica y las empresas. Entonces, ambos se encuentran, tanto las familias como la economía doméstica, en mercados. Un primer mercado en el que se encuentran es el más conocido por todos nosotros como el mercado de productos, hablamos de bienes o hablamos de servicios. Entonces nosotros vamos como demandantes, como consumidores, vamos al mercado a buscar bienes y servicios, y en el mercado, al mercado llegan los productos ofrecidos por las empresas. Entonces la oferta está constituida por la producción que llevan las empresas al mercado. Entonces ahí tengo caracterizada la oferta y por el otro lado caracterizada la demanda. Las familias yendo a buscar bienes, ¿a dónde? Al mercado de bienes y servicios. Vamos a ir entrando de a poquito con el tema. Luego también se encuentran en otro mercado, que es el mercado de los factores. Hoy hablábamos de los factores productivos. El mercado de los factores es donde las empresas van a buscar ahora, no a llevar, sino a buscar, por ejemplo, las horas de trabajo. Cuando necesitan un empleado, van al mercado de factores a buscar horas de trabajo. ¿Y nosotros qué hacemos? Llevamos a ese mercado nuestras horas de trabajo. Ahí en ese caso estamos actuando nosotros como oferente de hora de trabajo y el mercado y
las empresas como demandantes que van a ese mercado de factores a buscar justamente factores productivos. Entonces, este esquema es un esquema circulatorio donde por un lado hay un proceso en el cual se llevan bienes y por el otro lado hay otro circuito que lleva dinero. Entonces esto tiene como un doble carril, un carril de bienes y otro carril que es de dinero, un carril nominal y un carril real de bienes. Entonces la empresa en el carril real lleva bienes físicos al mercado. ¿Y qué se trae de vuelta en el carril opuesto, que es el carril nominal? Se trae el pago por esos bienes que las empresas llevaron al mercado. Por otro lado, los consumidores van al mercado llevando dinero nominal y se traen bienes y servicios el carril real. Entonces, yo puedo analizar este esquema circulatorio mirando la circulación de dinero o la circulación de bienes o servicios. Y aquí tengo la intervención de dos grandes mercados, el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores de la producción. Y los principales agentes económicos, las familias y la empresa. Yo puedo hacer este mismo análisis un poco más complejo. Esto es una economía chiquita, esto es una economía cerrada, en donde no estoy considerando que a ese mercado vengan otros bienes que no sean aquellos que producen las empresas. ¿De dónde vienen los bienes que están en el mercado, en la economía? ¿Solo lo producen las empresas dentro del país? No, también lo podemos comprar afuera. Entonces, en este esquema circulatorio que estamos viendo nosotros acá, estamos pensando en una economía cerrada, donde no tiene relación con el resto del mundo y no hay un proceso en el cual nosotros estemos recibiendo en el mercado de productos bienes que llegan desde el exterior, ni tampoco bienes que salen de nuestro país al exterior, que son las exportaciones de bienes. Tampoco estoy considerando que haya movilidad del factor trabajo, es decir, que haya gente que viene de otros países a trabajar al mercado de factores como nuevos oferentes dentro de ese mercado. ¿Se entiende? Y tampoco hay demanda de empresas de afuera buscando en el mercado de factores de la producción horas de trabajo. Entonces esto es un esquema circulatorio de la economía en una economía cerrada. Aquí no está ni el sector público, no está el sector externo, no está el sistema financiero. Vamos a mirarlo por primera vez, miramos una vez nada más, como para explicar hoy en una primera entrada, en forma genérica, un sistema económico, pero un poco más ampliado, ¿no? Donde yo voy agregando no solo a las empresas y a las familias, sino también voy agregando otros mercados, ¿no? Esta era la misma relación entre las empresas y la familia a través del mercado de factores. También estoy agregando luego esa misma relación con el mercado de bienes. Estoy agregando otros agentes, estoy agregando al gobierno, estoy agregando al mercado financiero, estoy agregando al resto del mundo. El resto del mundo se relaciona con el mercado de bienes. Aquí esta X y esta N significa exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones, lo que yo le compro al mundo menos lo que yo le vendo al mundo menos lo que yo le compro al mundo. Esas son las exportaciones netas. Y luego en este mercado de bienes también tengo procesos o relaciones entre el mercado financiero y las familias. ¿A través de qué? A través del ahorro. Es decir, nosotros cuando nos sobra plata, ¿qué hacemos? Y vamos al banco y dejamos guardada la plata ahí, hacemos un plazo fijo y ese tipo de cuestiones.
cómo se relaciona el mercado financiero con las empresas y a través de los créditos que otorgan el mercado financiero a las empresas. También las empresas pueden tener excedentes financieros y guardarlos, dejarlos transitoriamente en el mercado financiero. Entonces este es un proceso sumamente complejo, donde hay muchos más actores, está el resto del mundo, en consecuencia estamos hablando de un esquema circulatorio de una economía abierta, ¿sí? Este es un esquema circulatorio de una economía abierta. Entonces, es importante que nosotros nos podamos ir ubicando en este esquema, porque lo que vamos a ir haciendo es ir analizando cada una de estas interrelaciones, cómo se relaciona una familia con el gobierno y a través de el pago de impuestos, ¿no es cierto? Ese es un primer paso que se da allí. Yo pago mis impuestos al gobierno, pero a su vez también puedo recibir del gobierno algo, aparte de bienes públicos, puedo estar recibiendo algún tipo de subsidio. El gobierno me puede estar ayudando a mí, no sé, con el transporte, con la luz, con el gas, con lo que fuera, o subsidiándome algún impuesto nacional o lo que fuera. Entonces las familias, hay una relación entonces entre las familias y el gobierno, por un lado, entre el gobierno y el mercado financiero, cuando el gobierno tiene necesidades para cumplir con sus obligaciones de pedir dinero prestado, ¿no es cierto? De pedir plata prestada. Bueno, eso es lo que ocurre. Y por otro lado, ¿no? Tenemos la cuestión del Estado gastando, que el Estado gastando también hace su presencia en el mercado de bienes, porque también el Estado puede actuar yendo a gastar al mercado, a consumir al mercado. Entonces cuando el Estado compra ambulancia y demás, actúa como los particulares cuando van a demandar a ese mercado. Entonces esto es sumamente complejo en cuanto a la cantidad de relaciones que están presentes. Entonces cada vez que nosotros hacemos un análisis y sus múltiples consecuencias, tiene que ver con esta cuestión. Entonces nosotros, subieron los impuestos, y bueno, sí, la gente paga más, pero a su vez la gente ahorra menos, entonces le lleva menos plata a los bancos, entonces los bancos tienen menos plata para prestar, y entonces le prestan menos plata a las empresas, entonces las empresas no pueden llevar adelante procesos de inversión y no pueden llevar al mercado mayor cantidad de bienes. Entonces este circuito se mueve con múltiples relaciones, y cada cosa que yo toco, cada decisión que toma, impacta fuertemente en el resto de la economía. Esto sería entonces un esquema circulatorio más amplio, incluyendo al sector externo, incluyendo al gobierno e incluyendo al mercado financiero. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de las próximas clases. Un poco más en profundidad los conceptos de mercado, un poco más en profundidad qué es esto del gobierno, qué es esto del mercado financiero y qué es esto del resto del mundo. En eso van a consistir las próximas clases. Este material también se le van a estar subiendo al campus. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, estamos bien, no se duerme nadie, nada, ¿no es cierto? En Paraná están todos bien, perfecto, Paraná, qué grande, patronato, vamos Paraná. Muy bien, ahí tengo a mi hermano viviendo en Paraná. Bueno, perfecto. La idea es entonces que ustedes, a través de comenzar a leer este trabajo de Samuelson, de a poco nosotros vamos poniendo cada vez más dificultosa las charlas. Entonces cada vez agregamos más palabritas técnicas a la hora de efectuar un análisis, cualquier análisis, el que fuera. Sí,
Sí, exactamente. Aquí una compañera de Santa Fe hace una pregunta respecto de si cuando pensamos en Cuba pensamos en una economía cerrada. Básicamente sí, estamos pensando, a pesar de que, bueno, han habido avances en términos de relacionarse con el mundo, de primer lugar que el retiro del bloqueo económico de Estados Unidos, el hecho de comenzar a exportar e importar del resto del mundo, de la manera de relacionarse con el mundo, de permitir que lleguen inversiones, permitir que se hagan inversiones de cubanos fuera del país y a su vez básicamente permitir la libre movilidad de las personas, Cuando uno piensa en integración económica, está pensando en la Argentina, el Mercosur, nos empezamos a relacionar más fuertemente con Brasil, con Paraguay, con Uruguay. ¿Eso qué significaba? Y bueno, que es más fácil para un empresario de cualquiera de estos países venderle a otros países porque estamos avanzando en términos de integración. La integración es cuando yo estoy poniendo muy fuerte el área de sector externo y estoy haciendo más fácil la llevada de bienes de mi país al resto del mundo. En la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, un francés puede ir a trabajar a Italia. Entonces, ahí ya han avanzado tanto en términos de integración, muchísimo más que en otros lugares, al punto que esto sería la libre movilidad del factor trabajo, para agregar algunas palabritas técnicas que estuvimos viendo hoy. Factores de la producción, entonces, capital, trabajo, recursos naturales. Miro las empresas como las miro y de acuerdo a la participación o composición de cada uno de estos factores. ¿Cuánto trabajo hay en una empresa que se dedica al servicio de cadetería? Y casi todo es un servicio personal, en donde yo voy viajando con un vehículo y entregando una cosa de un lugar a otro. En una empresa que presta servicios profesionales, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, entonces está prestando servicios profesionales. Yo ahí tengo que usar estas categorías para el análisis. Empiezo a mirar lo que ocurre en la economía ya utilizando otro cristal, factores de la producción. Y no nos olvidamos, costo de oportunidad, cuánto vale aquello que dejo de hacer. Entonces, si miro un partido del Mundial, no duermo la siesta. Entonces, el costo de oportunidad de mirar un partido es no dormir la siesta. Y si para mí vale mucho la siesta, no miro el partido, ¿no? Entonces el costo de oportunidad de ir de vacaciones es el asador que no hago en el patio, la bicicleta que no me compro. Entonces este concepto de poner precio a las cosas a partir de lo que dejo de hacer es lo que me va a ir llevando hacia la eficiencia económica. Voy a aplicar razonamientos que me van a ayudar a ir hacia la eficiencia. Cuando yo considero que un país está actuando de manera eficiente, cuando está aplicando todo, dado una cantidad de tecnología en un momento determinado, un conocimiento tecnológico, estoy aplicando el máximo de los factores de los que dispongo. Entonces, en ese caso yo estoy próximo a la frontera de las posibilidades de la producción. Bien, gente, por hoy va a ser suficiente. Yo estoy a disposición por alguna pregunta, pero no va a ser productivo que yo siga avanzando con cuestiones teóricas. Estoy a disposición por si quieren hacer alguna preguntita. Todo lo que vimos hoy y la clase de ayer lo van a tener en el campus. Van a hacer 2 o 3 trabajos en PDF y el trabajo del libro del libro de Samuelson también, que va a estar ahí para estos primeros temas que estamos analizando, hasta frontera de las posibilidades de producción. ¿Sí? Bueno, mis valientes, han sobrevivido a una siesta, eso es mucho,
lean, empiecen a leer, por favor, y yo estoy abierto a cualquier consulta que quieran hacerme desde cualquiera de las facultades. Ay, me mataron, están llamando por teléfono. ¿Qué será esto? Bueno, no sé qué será. Sí, bueno. Gente, ¿alguna consulta? Se remata a la 1, a las 2, a las 3. Chau a los amigos de Paraná. Chau, chau, chau. Están re saludadores los amigos de Resistencia. ¿Quién más saluda ahí? Chao, profesor. Chao, querido, chao, hasta luego. Chao, nos vemos, hasta luego. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.